hoy nos encontramos en una sociedad plagada de mitos y de medias verdades, ¿no? Respecto a esto que comentábamos, es una pregunta para el doctor Escribano. ¿Cree que hay una correlación directa con criterios científicos entre el consumo de carne y la incidencia de diferentes enfermedades como el cáncer? Es un tema que en redes sociales está siempre circulando y muchas veces, por más que se desmienta, se trabaje, sigue ahí, ¿no? La ciencia qué dice al respecto? ¿Hay una relación entre carne y enfermedades, como proclama la gente por ahí, o no? Lo que es una relación es entre el déficit de consumo de proteínas y enfermedades. Y evidentemente con el exceso de consumo de algunas, mira, por ejemplo, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, sacó un estudio en el que hablaba del exceso de carnes procesadas, etcétera, etcétera. Pero no se refería exactamente a que el exceso de esa sustancia produce cáncer. Lo que ocurre es que mucha gente que abusa de los cárnicos quita de su dieta todo lo que son los vegetales. Y entonces quita fibra. Y la falta de fibra produce cáncer de colon. Claro que sí. Ahora, el ataque que se está haciendo en concreto a la proteína animal en este aspecto no tiene sentido. Mira, la proteína animal es de los tres grupos grandes de alimentos que hay, los alimentos plásticos, energéticos y reguladores. La proteína animal forma parte de uno de ellos, que son los plásticos, es decir, el 33%. Nosotros lo necesitamos. ¿Cómo nos va a producir problemas? Nos produce problemas el exceso de carne y el exceso de cualquier cosa. Porque cuando la gente, por el brócoli es muy sano, pero si tú tomas 5 kilos de brócoli, te ingresan por la tarde medio muerto. Es decir, que no son los alimentos, es la dosificación correcta que se hace de ellos. Una persona necesita comer 4 o 5 veces carne a la semana y de ellas, 2 debe ser carne roja. ¿Por qué? Hombre, porque es que la carne roja tiene hierro. Es que la gente que no toma proteína animal tienen que suplementarse. Tienen que tomar vitamina B12, tienen que tomar zinc, tienen que tomar selenio, tienen que tomar ciertos complementos sin los cuales al final se deteriora su salud. Lo que es decir, el déficit sí genera problemas, el exceso también, pero estamos hablando de justa medida. Cuando hablamos de alimentación saludable y alimentación equilibrada, hablamos de equilibrio. La alimentación es como una partitura de música. Hay sus notas y su intensidad. Si quitamos notas, destruimos la partitura, aquello no suena y el organismo necesita oír ese sonido. Si incrementamos unas notas sobre otras, pues exactamente igual. Es decir, esto tiene unos parámetros muy claros. Los médicos conocemos perfectamente cuáles son. La población no tanto. La población se deja guiar por cualquier influencer que en algún momento determinado dice cualquier cosa que se le ocurra y eso es lo que vale. Sin embargo, hay poca, y lo vuelvo a repetir, poca contundencia científica en ese sentido. Todas las sociedades científicas serias dicen lo mismo. Nadie se sale más o menos de la misma vía. Sin embargo, las excentricidades son muchas. La gente le hace mucho caso a las excentricidades. Cuando las excentricidades son de tipo político, de tipo ideológico, se persiguen. Pero cuando son de tipo científico, como en este caso, no se persiguen. Y se hace muchísimo daño, ¿eh? Hay gente que coge un micrófono, coge una cámara y pone un blog y empieza a decir locuras. Y hay un montón de gente que le sigue. Y eso debería tener consecuencias hasta penales. Porque son consejos que se están dando a la población absurdos y dañinos. Y sin embargo, pocas veces se actúa contra eso y no con la suficiente contundencia. La alimentación, constantemente todo el mundo habla de alimentación equilibrada y saludable. Bueno, pero ¿qué es la alimentación equilibrada y saludable? ¿Qué parámetros tiene? Es como cuando decimos la velocidad del coche. Vamos a ir despacio, pero ¿qué es ir despacio? Me diga usted la velocidad. Eso está lejito, no, eso está a tantos kilómetros. Eso eso hace mucho calor. No, ¿cuántos grados hace? Pues lo mismo que medimos los grados, medimos la velocidad, medimos las distancias, lo medimos todo, vamos a medir la alimentación, porque sabemos medirla y porque sabemos cuáles son las medidas. Como sabemos cuáles son las medidas, vamos a poner las cosas. Hay que reducir el consumo de, pero bueno, ¿cuál es el consumo de? Pero no el consumo de, sino en qué alimentos se consume tal cosa, en qué parámetros son. Cuando se habla de los alimentos procesados, llevamos millones de años consumiendo alimentos procesados. Si no los procesamos, no podemos consumirlos. Ahora, si los procesamos excesivamente y adulteramos sus componentes, pues entonces lo estamos haciendo mal. Pero eso se enseña. Eso se enseña. A la gente se le enseña cómo se hacen esas cosas. En relación a lo que hacemos antes de los precios.
A lo mejor comer de una manera más equilibrada supone un coste mayor o menor, no lo sé. Pero las cosas valen lo que cuestan. Como yo pongo muchas veces un ejemplo, ¿cuánto vale un vaso de agua? Bastante poco. ¿Cuánto vale en el desierto 5 minutos antes de que te mueras deshidratado? Todo, todo. Bueno, pues con la alimentación es así. ¿Cuánto vale un solomillo? Lo que valga. ¿Cuánto vale cuando hay un déficit de proteína a una persona con anemia ferropénica? Pues lo vale todo. Es decir, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo creo que esta propuesta de iniciativa, que es lo que ha hecho la Comisión Europea, yo creo que esto es una propuesta, Fernando me corregirá si me estoy equivocando, esto no es más que lanzar un córner. Pero yo creo que ese córner lo pueden rematar, pero también hay defensa y podemos despejarlo. Para despejar ese córner tenemos que fichar a algunos centrales muy buenos. Y los centrales muy buenos son la salud. Porque con el argumento de la salud y con el argumento de los números de la salud, nadie se cuestiona. Porque ante un número es imposible cualquier ideología por mucha fuerza que se tenga. De manera que yo le apelo a todos los organismos que están dedicados a esto, que el córner se ha lanzado, que es lo que ha hecho la Comisión, pero que no es gol todavía. Y se puede evitar el gol. Pues perfecto. Yo creo que a mí me encantan las comparaciones con el fútbol. Mis amigos lo saben y explican muchísimas cosas. Yo creo que la analogía del córner es muy buena. Yo casi creo que no llega ni a córner, llega quizá más a globo sonda, pero bueno, es un... Bueno, eso el córner es realmente bastante visual, ¿no? Es un córner. La pelota está en el aire. Quizás han lanzado el córner sin mirar el VAR, porque no era córner, no era el momento de pitar este córner. Quizás lo han pitado mucho antes de que pasase todo esto. Hemos tenido una incidencia mundial que va a hacer reflexionar todos los conceptos. Yo creo que se debía de haber parado el partido de momento, pero bueno, han lanzado el córner. Pero como han lanzado el córner, ahora hay tiempo, ahora hay unos cuantos meses para poder hacer todas las enmiendas que se puede hacer, porque hay una comisión de salud, de agricultura, hay 4 o 5 comisiones, y hay una de salud. Y en esa de salud, yo le animo, Fernando, que a todos los poderes públicos, que hay que pelear bien y hay que bloquear mucho a los delanteros del contrario, porque sin hacer ninguna falta, el córner tiene defensa. Me parece muy, muy buena. Una última pregunta, salvo que llegue alguna del público. Me gustaría además abrirla a los 4. Respecto a las señales que comentaba Antonio Escribano antes, la más clara es el etiquetado, es por donde entran la información que llega a los consumidores de lo que es el alimento que está ahí, ¿no? La nueva propuesta, la estrategia propone 2 temas que se etiquetan, entre comillas. Uno, se fomenta los alimentos con marca de calidad, con DOs o con IGPs. Hay una apuesta clara por alimentos con marca de calidad. Y por otro lado, también se fomenta el etiquetado y digamos que se propone estrategias como el semáforo nutricional, que no siempre reflejan lo que son los alimentos en sí mismos, ¿no? ¿Cómo veis el etiquetado? ¿Puede ser algo fidedigno? ¿Hay que trabajar más y ser más explícitos en el etiquetado? ¿Cómo veis esa etiqueta por la que el consumidor, que muchas veces no sabe lo que hay detrás del alimento, toma esa decisión de compra en función de lo que lee, de lo que ve ahí en ese envase? ¿Creéis que hay mucho trabajo por hacer ahí? ¿Creéis que hay puntos de mejoría? ¿Cuál es vuestra visión al respecto de vuestros diferentes ámbitos? Administración, producción, salud, sanidad animal. ¿Qué percepción tenéis del etiquetado y hacia dónde debería ir ese etiquetado? Voy a pedir la palabra de entrada porque es de las cosas que duelen. Hay muchas cosas del etiquetado que se han hecho sectariamente, sin valor. Porque, por ejemplo, el aceite de oliva. Al aceite de oliva le ponen una D, le ponen mal. ¿Por qué? Porque tiene calorías. Claro que tiene calorías. Es que el aceite tiene 9 calorías por gramo. Claro que sí. Pero, sin embargo, tiene un regalito de vitaminas, de minerales y de propiedades saludables espectaculares. Sin embargo, a otros alimentos, a otras bebidas, que porque tienen 0 calorías,
le ponen una calificación más alta cuando no sirven para nada. Hombre, eso no es así. Es que eso no, ¿quién ha hecho el etiquetado? ¿Bajo qué criterio lo han hecho? ¿Qué parámetros han seguido? Han seguido unos parámetros muy superficiales, no han entrado en profundidad, han medido simplemente el valor calórico o cierto grado de procesamiento. Cuando un alimento tiene 4 o 5 ingredientes, ya le llaman ultraprocesado. Se han cargado el gazpacho y el salmorejo. Eso sí que tiene 5, 6 o 27 componentes. Es decir, está muy bien que haya información, pero que no sea de una sola parte, que no sea solamente bajo un criterio, que se analicen todos y se tengan en cuenta que cuando un alimento tiene una grasa, como le pasa al aceite de oliva, pues claro que tiene calorías. Claro que tiene calorías, pero el consumo de ese alimento tiene que estar ajustado con esas calorías. Por eso, ya digo que salud, ciencia, biología, bioquímica, química, nutrición, son las claves para darle a esto el matiz que esto necesita.